María, la mujer que a tantos inspiró, poemas bellos de amor. Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Ave María. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. El Señor contigo. Ave María. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, que este tiempo esté entretejido de la oración por la paz y de las buenas obras, para que la alegría de la esperanza del Rey de la Paz se sienta en sus corazones, en sus familias y en el mundo que no tiene esperanza. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales. El programa de la mano de la Santísima Virgen María, con el auxilio de San José, todo para la gloria de Jesucristo, liturgia de las horas. Miércoles de la segunda semana del Salterio. Estamos en la semana 34 del tiempo ordinario. Nuestra Iglesia Católica celebra hoy la memoria de San Gregorio Taumaturgo. Nació en Neocesarea, en el Ponto, hoy territorio de Turquía, alrededor del año 213. Fue uno de los padres de la Iglesia cuyos escritos, a pesar de ser pocos, ayudaron grandemente a la formación de la doctrina católica. Según indica la tradición popular, no se había visto a un hombre conseguir tantos milagros como los que obtuvo San Gregorio desde tiempos de Moisés. Cuando era joven en Palestina, conoció al sabio más grande de su tiempo, que era Orígenes, quien se dio cuenta de que Gregorio poseía unas cualidades excepcionales para el estudio. Lo recibió en su famosa escuela, siguió la carrera de Derecho y algunos cursos dictados por Orígenes que fueron decisivos en su vida. Pasado mañana es primer viernes de mes y el día siguiente, sábado, primer sábado de mes. Aprovechamos también para comentarles el que ABA Comunicaciones este día manda celebrar una Eucaristía especialmente de gratitud y de oración por las personas que ayudan a estos programas, bien sea en el apostolado de la sintonía, bien sea donando elementos que nos ayudan mucho para el sostenimiento de la obra, a veces algunas ayudas en dinero. Todo eso es un conjunto de dones que Dios nos otorga y que nosotros estamos en la obligación de agradecer. Si no agradecemos, quedamos mal con Dios y quedamos mal con nuestros hermanos. Importante invitación de Televid para el comienzo del Adviento. Llega con una nueva y divertida historia el espectáculo de Navidad para grandes y chicos. Una aventura en el pesebre, el tamborilero, el burrito sabanero camino a Belén. En esta ocasión, los personajes de los villancicos cobran vida para ir a adorar al niño Jesús. Divertida, picaresca, con más de 45 artistas en escena entre luces,
música y malabares. Teatro de la Universidad de Medellín, 30 de noviembre, 1 y 3 de diciembre. Adquiere tus boletas a través de la página web www.televid.tv. Organiza Televid. El doctor Ricardo Castañón, ex científico de la NASA, consultor del Vaticano y estudioso de los fenómenos eucarísticos, de nuevo en Medellín. 30 de noviembre, Colegio San José de Las Vegas, 7 de la noche. Conferencia: del rencor que enferma al perdón que sana. Boletas ABA Comunicaciones. Carrera 42 52 47. También en las taquillas del colegio. 30 de noviembre. Colegio San José de Las Vegas. Bien, amigos y amigas muy apreciados, entonces vamos a seguir en este tiempo previo al Adviento, un poco estudiando, según el limitado alcance de nosotros, pues el objeto, la pedagogía de la Iglesia, el significado de los tiempos litúrgicos. Nosotros sabemos que Dios está cerca de nosotros, más cerca de lo que creemos, está en nosotros. Aún siendo tan pecadores, Dios está en nosotros. En ese sentido, la oración de cada persona es muy necesaria. Es necesario el que cada persona se comunique con su Dios, con nuestro Dios. ¿Cuál es nuestro Dios? El Dios de Jesucristo. Pero hay que tener en cuenta un importantísimo detalle. Dios escucha mi oración. Claro que la escucha. Él no es sordo. Pero hay una oración que tiene una calidad general, universal, profunda, clamorosa y glamorosa. La oración litúrgica. ¿Qué es la oración litúrgica? Aquella con la cual la Iglesia oficialmente clama a Dios, se comunica con Dios. Entonces, oración personal, válida y muy necesaria. Pero absolutamente necesaria es la litúrgica, que el conjunto, la eclesialidad del pueblo de Dios se comunique con Dios. Y la manera oficial de comunicarse con Dios del conjunto del rebaño es la liturgia. Entonces la liturgia deja de ser una oración personal para ser una oración colectiva, de conjunto. Agradabilísima a Dios, agradabilísima. Esa liturgia oracional es la que la Iglesia diseña bajo la luz del Espíritu Santo, es la que la Iglesia Católica diseña para todo el rebaño. Una liturgia que contiene uniformidad total, uniformidad en el tiempo, en la expresión, en la conmemoración, todo. Entonces la Iglesia, en este programa de salvación, recorre durante el año todo el misterio de Cristo. Y por eso es tan importante amar la Iglesia, querer la Iglesia, vivir la Iglesia, caminar con la Iglesia en todos los momentos litúrgicos. Estamos a punto de empezar el Adviento. Y precisamente el Adviento contiene 13 manifestaciones inmensas. Una, recordar la primera venida de Jesucristo. Recordar, adorar esa venida de Cristo. Niño Dios. Segunda, esa venida permanente de Cristo a nosotros en la Eucaristía. Tercera, la última venida. Ya no el niñito indefenso, lleno de frío, ni el adulto insultado, escupido, subido a la cruz. Ya no, ya viene es un juez universal a resumir todo. En fin, a ver, Ramón, por favor, hablemos un poco de la liturgia para poder penetrar en el alma de los tiempos de la Iglesia. Sí, señor. Y que esperamos que tengamos la claridad necesaria para ser comprendidos en lo que queremos significar en los tiempos litúrgicos. Al hablar de los tiempos litúrgicos que objetivizan, concretan la acción de la Iglesia para dar a conocer, a vivir, a sentir la verdad. La verdad es Cristo, ya lo han dicho,
el centro de todo es Cristo. Es Cristo. Entonces, la iglesia, de la cual hablábamos en el programa anterior, apostólica, fundación de Jesucristo, precisamente para continuar, pero para continuar con Cristo vivo, no con un Cristo de recordación, no con un Cristo de memoria, sino un Cristo vivo como lo quiso Él. Esa es es la gran bondad de la misericordia de Dios al fundar e instituir a través de su Hijo Jesucristo la Iglesia Católica. Qué idea tan maravillosa, Ramón, porque si nos convencemos de ese Cristo vivo, actuante, personalmente actuante, va a dejar de ser para nosotros Cristo una idea, un tema, una ilusión, una metáfora, una imaginación. No, vivo como lo acabas de decir. Ahí está la extensión de lo que significa el Cristo vivo. Y es vivo en la iglesia que somos todos los que seguimos la doctrina de Cristo. Esa es la iglesia. Los que seguimos a Cristo y su doctrina. Cuando Él nos dijo con claridad, yo soy el camino. Entonces lo seguimos a Él. Yo soy la verdad. Eso es lo que hace la iglesia, precisamente en la liturgia. En la liturgia es dar no solo a conocer, sino a vivir y a sentir al Cristo vivo dentro de cada uno. Eso es la liturgia. Vivencia de Cristo en cada uno de nosotros. Y para poder llegar a esa vivencia ya tiene que tener facultades. La iglesia. Pero si la iglesia somos nosotros, claro que en nosotros hay unas jerarquías, en los católicos, y entonces tenemos los ministros, tenemos el Papa y toda una escala de personas que todas actúan con el mismo criterio, con el mismo principio y con el mismo fin, Cristo, que es la verdad. Entonces, hombre, por ese motivo uno pues ora en suma caridad por quienes no están en el corazón de la Iglesia Católica, en el alma de la Iglesia Católica, porque naturalmente que se comunican con el Señor y cumplen con su conciencia y van para el cielo. En esto no hay conflicto, pero no tienen la liturgia, la comunicación del colectivo, por emplear un término un poco pesado, de la comunidad que Cristo fundó en la unidad, un solo bautismo, un solo Señor, una sola iglesia, que está enriquecida con una expresión litúrgica maravillosa, maravillosa. Otros credos, pues confiesan a Cristo, extraordinario, qué tal que no, Dios mío, pero carecen de esa comunicación litúrgica. Y lo has dicho muy bien, comunicación litúrgica, comunicación de unidad. Y esa comunicación es que Cristo entre en mí y yo entre en Cristo a través de todas esas acciones que se llama liturgia y que solo la Iglesia Católica nos da la oportunidad para estar continuamente en esa interacción. Cristo, yo con Cristo, tú con Cristo, Cristo contigo y así sucesivamente. Y con los santos del cielo. Y claro. Y con las almas que están en el purgatorio. Toda una es que integración. es toda la iglesia, claro. La iglesia en sus distintas dimensiones de acuerdo a los tiempos de Dios. Sí. Iglesia iglesia militante, está ahí acá para conocer a Cristo, iglesia purgante para purificar y tener la dicha, la felicidad de la
presencia de estar en la presencia de manifestación de Dios. Cuando el alma llega a la presencia de Dios, se llama manifestación, presencia por manifestación, y solo quien está ya purísimo, pues, en el purgatorio, pues, es decir, ya purificado todo, porque Dios es purísimo, entra a ver a Dios, a sentir a Dios en el cielo. Pero a Dios se siente en la tierra a través de la liturgia en la persona de Cristo. Ahí la gran diferencia. Entonces, es la iglesia. Pero ya dijimos que la iglesia es una fundación de Cristo y la dejó, ¿cómo? La iglesia es la columna y fundamento de la verdad. Esa es la iglesia católica. Atención, columna y fundamento de la verdad. Eso es gravísimo, en el sentido de que no lo podemos tomar por ahí como un enunciado, como una confesión cualquiera. En una confesión diferente hay un enunciado y aquel propósito es este, y bueno, y eso se queda en una teoría y nada se vive. Es la Iglesia Católica la que es columna y fundamento de la verdad. Timoteo 1:3. Una de Timoteo 3:15. Miremos qué profundidad para definir la única iglesia. Esto de Timoteo. ¿Qué? Eso es una de Timoteo 3:15. Y esa iglesia constituida en esas condiciones, con esa intención por Cristo, para gozar de Dios en la tierra, prepararnos para gozar en la manifestación de Dios en el cielo. Esa, la Santa Iglesia recibió de los apóstoles este mandato. ¿De qué? Ese mandato de Cristo. ¿De qué? De anunciar la verdad, anunciar la convivencia, es decir, con experimentación de Cristo en cada uno. Una iglesia completa, la militante, la purgante, la triunfante. Una iglesia compuesta por pecadores, por santos los que ya se ubicaron, con una madre. Entonces, ¿por qué la Iglesia Católica no la siguen todos? Porque nosotros, los católicos, no la hemos sabido mostrar, representar con nuestra conducta. Pero no quiere decir eso que no sea la verdad. Eso es cierto y tenemos que acusar esa fragilidad nuestra como humanos, pero nosotros cuando hablamos de la Iglesia es la única que tiene como centro a Jesucristo, como fundamento las palabras de Cristo y como verdad a ese mismo Cristo, y no hay más. Y no hay más. Ahí nos remitimos como dijo Yahvé en el Antiguo Testamento: yo soy Dios y no hay otro, y no hay otro fuera de mí. Eso es lo que estamos diciendo acá. Y esa dimensión, esa estructura eclesial, ese edificio que es la iglesia, si hubiese sido fundada por hombres, pues hombre, se hubiera caído ya hace tiempo. No existía. No existía. Fue Cristo quien la fundó. Entonces por eso subsiste y persiste y persistirá. Amada, odiada, perseguida, exaltada, pero ahí va la iglesia. Exacto. Esa santa iglesia, ¿por qué es santa? No porque nosotros seamos santos, ya lo dijiste, nosotros somos santos. Porque santo es su fundador y es Jesucristo. Y es el Verbo encarnado, por eso es santa. Entonces, la Santa Iglesia Católica, que es universal, porque no fue para los de Israel, no fue para los de Roma, es para todo el mundo y todavía no ha llegado a muchos puntos. La salvación, que es el propósito, es precisamente esa Santa Madre Iglesia Católica la que a través de las distintas acciones que se llaman acciones litúrgicas en los distintos tiempos, entonces se encarga precisamente de dar la fuerza al católico
para conocer a Cristo, vivir a Cristo, sentir a Cristo, encontrarse con Cristo y llegar a la eternidad con Cristo y gozar de Cristo en la eternidad. Es la única iglesia que nos da ese camino. La iglesia entonces, la liturgia como tal, es precisamente, la liturgia es la cumbre a la que tiende la acción de la iglesia. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1074, y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. Por eso la iglesia es el lugar privilegiado de la presencia de Dios, la iglesia. Entonces, en esa sabiduría de la iglesia, que se la dio el fundador Jesucristo y luego el Espíritu Santo en Pentecostés arranca, entonces tiene toda la claridad para proponer, porque Dios propone, invita, el camino de la salvación. ¿Cómo se va ese camino? ¿Cómo se vive ese camino? ¿Y ese camino quién es? Lo hemos dicho que Cristo. Usted tiene la oportunidad de ser feliz en la tierra, así sea mártir, así sea en el sufrimiento, para poder gozar de la manifestación, como lo he dicho, en la eternidad. Entonces la Santa Madre Iglesia, en su sabiduría, tiene unos tiempos que se llaman tiempos litúrgicos, y el primero que vamos a considerar es el tiempo de Adviento. Exactamente, que lo haremos ya un poco más a profundidad en el día de mañana, pero de allí viene esto. Entonces, aún más, habría que decir que de esa eclesialidad, de esos tiempos, de esa pedagogía de la Iglesia oficial, van saliendo expresiones muy lícitas y santificadoras, aunque no litúrgicas, pero admitidas por la Iglesia. Las devociones populares, es decir, aquellas que de pronto miramos con cierta reserva, ninguna reserva, una procesión con la Virgen del Carmen, por decir algo. A ver, corresponde al espíritu de la Iglesia. No estará en el tiempo litúrgico de la Iglesia, pero corresponde al espíritu de la Iglesia. Entonces, como procesión, ayuda a la santificación. Perfecto, es que las devociones, mi querido Orlando y oyente, las debemos entender como un logro, algo que alguien consiguió, pero no porque lo encontró por allá en un titular, o porque abrió un libro y dijo, yo soy devoto. No, eso es un logro, es decir, un escalón o una escala hacia el cielo que logra quien tiene la virtud de la piedad, y la piedad es la virtud que da el Espíritu Santo para buscar, actuar en las cosas de Dios. Y la Iglesia es la representación de las cosas de Dios. Hablemos de dos devociones hermosísimas, santificadoras, no en la estructura litúrgica, pero sí derivadas de la comunicación con Dios a través de la liturgia. 3, esta semana, primer viernes de mes. No lo vas a encontrar en la liturgia, pero el primer viernes a gente que ha santificado. 2, primer sábado de mes, a la Virgen. No la vas a encontrar en la liturgia. Nunca contradice la liturgia. La devoción no contradice la liturgia. Y hay gente que ha santificado la devoción de los primeros sábados. Otra, novena al Niño Dios, no la vas a encontrar en la liturgia. Pero hay gente que ha santificado la novena hecha pensando en el misterio de la encarnación. Por supuesto, y tiene fundamento en la Sagrada Escritura. No se puede salir de ahí. Y doy el referente que abarca lo que acabas de decir. Dijo Jesucristo, dice Jesucristo, dirá Jesucristo: quien come mi carne y bebe mi sangre, tendrá vida eterna. Yo estoy en él, mi Padre está en él, estamos en ti. Es el sacramento de la Eucaristía. ¿Qué hace la Iglesia?
El fundamento de la Eucaristía, por ejemplo, hay una acción maravillosa litúrgica que se llama el Corpus Christi. Imagínese, por Dios, el Corpus. Entonces tiene fundamento en la doctrina, nos irá Juan, en el Evangelio de San Juan. Quiere, a ver, el que me come y bebe mi sangre me tiene, y yo estoy en él y mi Padre está en él. Ahí está. Entonces, ¿la devoción qué es? Una consecuencia, una deducción de la doctrina aplicada, es decir, masticada precisamente a través de las orientaciones de la Iglesia en su liturgia. Pidamos Espíritu Santo para entender a la Iglesia Católica. Se aproxima diciembre y desde luego que es muy grato recibir regalos y más grato todavía obsequiarlos. Pensamos que un regalo bien apropiado es algo que permite el crecimiento espiritual. Es un detalle muy delicado, además de elegante, regalar un libro. Tenemos libros muy interesantes en ABA Comunicaciones Pastorales. Por ejemplo, La consagración a San José, las maravillas de nuestro Padre espiritual, escrito por Donald Calloway, sacerdote convertido. También tenemos La transformación espiritual y otros títulos del doctor Ricardo Castañón, científico muy destacado en el mundo, también convertido a la fe católica. Igualmente ofrecemos un compendio histórico y biográfico de la sierva de Dios María de Jesús Upegui Moreno, una obra literaria bajo la autoría de la escritora Catalina Nichols Vélez. Otro importantísimo libro que podríamos obsequiar, Matemáticas de Dios, 1 más 1, 3. Las matemáticas humanas son bien distintas a las matemáticas de Dios. Este libro nos aclara la noción que tenemos nosotros de Dios, nos aclara muchos aspectos de nuestro comportamiento cristiano. Es escrito por el jesuita Juan Clímaco Villegas. Otra obra literaria muy importante, El afán de cada día, por el padre Alexander Pareja Botero. Quien tenga esta obra puede recorrer los 3 ciclos litúrgicos que emplea la Iglesia para nuestras fiestas dominicales. De la mano de San José, vamos a decirle a la Santísima Virgen María con un gran cariño. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.